Central FM, Equilibrio. Muchas cosas son urgentes, solo una es importante: la salud. ¿Y la salud? ¿Cuándo? Con el doctor Pedro Azuara. Pues había 17 grados bajo cero en la frontera con Canadá y Estados Unidos. Eso no quiere decir que sea aquí lo mismo para la Cuauhtémoc, ¿no? Pero de todas maneras empieza a ser frío, lo que para nosotros los latinos es frío, y esto ya está presentando algunos cuadros generalizados, y hablo de salud, y por lo mismo mi querido Pedro Azuara, a quien saludo con mucho cariño. Muchas gracias, padrino. Pues primero, más que nada, felicitarte por este año de esfuerzos incansables, y pues yo, en nombre de los jóvenes de México, que es los comentarios que recibo de la mayoría de conocidos y gente que me aborda en las redes sociales, tenemos, como tú siempre lo has dicho, una responsabilidad con el país, y este programa refleja esa, pues no inconformidad, pero decir las cosas como son, que en realidad vamos mal con este gobierno, y eso nos impulsa y nos motiva a los jóvenes a seguir luchando y sí quejarnos, pero justamente lo que incluye este programa, que es hacer conciencia y pues hacer un equipo para que este país vaya a donde tenga que ir, y eso es por tu liderazgo y por tu gran esfuerzo, y todos los jóvenes lo agradecemos. Muchas gracias. Tú sabes que confío tanto en su propuesta y en su capacidad que pues tu presencia aquí es una patente de ello, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo andan las...? Pues ahorita con el cambio de temperatura ya empiezan las infecciones de vías respiratorias, que ya tenemos 2 o 3 meses con alta prevalencia, es decir, que hay muchos casos que se están presentando, y una de las complicaciones son las neumonías. La neumonía, y es importante que el auditorio empiece a diferenciar entre una infección de vías respiratorias, lo que es una faringitis, a una neumonía, que podría ser, o más bien es una complicación de estas infecciones, que en la gran mayoría de los casos en los niños son por agentes virales, pero cuando este virus invade ya el pulmón, hay un compromiso del intercambio de oxígeno, y se presentan datos de dificultad para respirar. Es importante que los padres sepan cuáles son estos datos de dificultad para respirar, y son muy claros en el organismo. Nosotros tenemos músculos especializados para la respiración, que uno de los principales es el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad del tórax del abdomen, y este diafragma pues nos ayuda a hacer la inspiración, que es meter aire, y la expiración. Cuando ya hay compromiso del pulmón por una infección, y esta infección produce inflamación y se ocupan los alvéolos por moco o detritus inflamatorios, procesos inflamatorios, hay un compromiso en el intercambio de oxígeno, y empezamos a usar músculos accesorios de la respiración. De los principales pues están los músculos intercostales, por eso es que a los niños que ya tienen una neumonía después de una complicación de una infección de vías respiratorias, se les ve una respiración, pues yo siempre les digo a los familiares, como tiburón, que es, se empiezan a ver cómo se meten las costillas, porque los músculos accesorios están tratando de auxiliar, porque ya los músculos simples de la respiración no son suficientes. Aquí en el esternón, arriba del esternón, se empieza a hundir, a la hora de respirar se empieza a hundir la región supraesternal, y por último empezamos a tener aleteo nasal, que es de los últimos músculos accesorios, ya cuando la neumonía o el proceso neumónico está pues ya más avanzado. Es importante que cuando noten estos datos de dificultad respiratoria acudan de manera inmediata a su médico, y este va a integrar el diagnóstico de neumonía, que se caracteriza por fiebre persistente, datos de dificultad para respirar. A la hora que oímos con el estetoscopio los pulmones, se oyen estertores, que simplemente es que hay moco o inflamación en los pulmones, y obviamente la oxigenación o la oximetría de pulso empieza a disminuir.
Esta enfermedad pues se debe de tratar de manera intrahospitalaria, con antibióticos por la vena y obviamente oxígeno y medicamentos respiratorios con nebulizaciones para desinflamar, inclusive abrir los bronquios por esta infección. En esta época de frío es la causa número 1 de mortalidad tanto en niños como en adultos y hay que tener cuidado sobre todo las personas que no están vacunadas contra la influenza o que no tienen la cartilla de vacunación contra neumococo, que también causa muchas de las neumonías. Y obviamente, pues, cualquier dato de dificultad respiratoria que noten, acudir de inmediato al hospital, porque si esto no se atiende de manera oportuna, requiere tratamiento en terapia intensiva, con intubación para asistir esta ventilación e inclusive puede acabar en la muerte, ¿no? Sí, claro, pues mira, aquí tenemos, sobre todo en los niños, en los bebés, yo creo que ahí tenemos un grado muy particular en donde la atención médica tiene que ser pronta, tiene que ser no preventiva, porque ya se te presentó el cuadro, pero por lo menos inmediata, el momento en que se notan estos síntomas, llevarlo a un hospital, porque de otra suerte, si se le dan paliativos, el niño empieza a degradar su estado de salud hasta que llega un momento en donde esto pudiera ser irreversible. Sí, si no se lleva de manera oportuna al hospital, hay un momento que ya la infección del pulmón ya está tan avanzada que ya no en algunos casos ya no hay manera de pues, recuperar al paciente. Es gravísimo y es muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente. En esta época es la enfermedad número 1 y que causa mortalidad pues en la mayoría de los niños y de los adultos. Claro que sí. Y de nuestros viejos. Sí, claro. Ahí es mortal, ¿no? Los extremos de la vida de los niños y los viejos. Y los viejos hay que cuidarse. Crecer en la cuarta edad, hay que cuidarse muchísimo. En esta temporada, fíjense que, a ver, me dicen que gran parte de cómo se puede cubrir bien un cuerpo del frío es tapándose la cabeza y abrigándose muy bien los pies, ¿no? Sí, la cabeza, los pies y obviamente evitar respirar el aire muy frío o cambios de temperatura brusco, porque el aire frío paraliza los sistemas de defensa, que son como unos pelitos, unos cilios que barren el moco y lo sacan de las vías respiratorias, y evitar cambios drásticos de temperatura. De temperatura, eso es importantísimo. Y eso se da mucho en el mundo moderno. Estás en un lugar con aire acondicionado, con calefacción, y de repente, pum, sales al frío y quítate que ahí te voy. Y eso es un ingrediente que abona en el camino de que haya una mayor incidencia de este tipo de enfermedades. Por favor, cuídense mucho. Y ahora una consulta para el doctor. Hay varias vacunas contra la influenza, ya hablando de neumonía. Sí. Bueno, ¿cuál es la mejor? Porque hay algunos doctores que te dicen, te voy a recomendar la mejor, no te pongas la menos mala. ¿Cómo las diferencias? Sí, se actualiza todos los años, pues se hace un estudio de cuáles son los tipos de virus de la influenza más prevalentes y se actualiza cada año la vacuna. Obviamente, entre más virus cubra, que la que más cubre son 4 virus, que es la vacuna cuadrivalente, que esa no la tiene la Secretaría de Salud, solo cubre para 3 virus. Entonces, la más recomendable es la cuadrivalente, que cubre para 2 tipos de virus de influenza tipo B y para 2 tipos de virus de influenza tipo A. La trivalente cubre contra 3. Y es importante que entendamos que nos puede dar influenza, pero si tenemos la vacuna es casi o muy poco probable que nos dé neumonía o que tengamos mortalidad por influenza. Sí. Claro. ¿Y la puedes comprar en cualquier farmacia o es necesario ir con un doctor? Es necesario, solo se distribuye en centros médicos, en hospitales y en consultorios. Ah, no hay posibilidades. No hay en las farmacias. Pues, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí. Tendría que hacerlo, ¿no? Oiga, me dan una vacuna. Sí, como no, aquí se la ponemos, chúmpale. Y ya cuánto, $3, bye. $3. Aquí tiene que entrar la COFEPRIS. Sí, claro, la COFEPRIS y luego solicitud. Sí, es una cuestión ahí un poquito más complicada. Sí, hay mucha escasez en el sector salud, no solo de esta vacuna, sino de la triple viral, que ahorita pues con el sarampión como está, hay mucha escasez. ¿Y aproximadamente cuánto cuesta la vacuna? Pues es variable, pero entre 600,000 pesos, dependiendo de cuánto la vendan.
Pues ya para una familia Ese virus está caro. de 4 Vero, ¿me escuchas? Ya, Sí, ya, como que ya bastante, empieza. ¿no? Ya. Como que ya, mejor un coaseguro. Gracias como siempre, mi querido Pedro. Gracias. Gracias. Tocayo. Y gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por invitarme. No eres invitado, eres parte de esta casa. Vamos a hacer un corte, regresaremos aquí con pues ya con quién sabe qué.